Hola, buenas tardes. Pues a continuación voy a presentar mi proyecto número 3 de la materia de diseño digital. Este proyecto consiste en un videojuego que creamos a partir de una idea. Bueno, brevemente daré una explicación de qué trata el videojuego para que pueda entenderse más el contexto que le doy al código. El videojuego consiste en dos personajes que se mueven verticalmente de arriba y hacia abajo. Nosotros controlamos a un personaje que se llama Link, que dispara también flechas. El enemigo tiene un movimiento cíclico igual de arriba hacia abajo y el objetivo es darle con las flechas 5 veces para quitarle sus 5 vidas y así ganar. Bueno, pues la forma en la que presentaré el proyecto será explicar cada uno de los códigos que tenemos e ir diciendo por qué utilicé cada cosa, qué fue lo que modifiqué y con qué objetivo se creó de esa manera. Bueno, para comenzar, explicaré un poco del VGA Controller, que no es más que como que el estándar para utilizar el controlador de VGA. Todo esto se nos fue brindado por parte del material de la clase y pues en este se define como más que nada lo que se necesita para controlarlo. Entonces no profundizar en esta parte. Bueno, ahora viene el VGA que funge como nuestro top. Bueno, aquí tenemos las diferentes variables como el input del reloj, el píxel del reloj, estas tres vectores, rojo, verde y azul, que son de 2 down to 0, que se utilizan más que nada para poder como crear los colores. Ya más adelante enseñaré cómo se creó el escenario y todo eso, pero pues básicamente es para eso, para poder hacer combinaciones de colores o simplemente elegir entre esos tres. Tenemos el H-Sync, el V-Sync, una entrada para un deep switch y dos entradas para push button. Bueno, tenemos aquí distintas señales como los del reloj, el DISP, para modificar columnas, para modificar renglones y tenemos una señal de reloj lento. Este fue modificado a comparación del original que se nos brindó para tener un movimiento más fluido, pero igual profundizaré un poco más ya cuando entremos a la parte del Generator. Tenemos nuestro begin aquí y nuestras cuatro entidades. Esta primera entidad del gen de 25 MHz básicamente bueno, igual ahorita lo explicaré un poco más, pero a grandes rasgos se convirtió la señal de 25 MHz de 50, perdón, a 25, para que fuera más fácil controlar colisiones y cosas por el estilo. Utilizamos el input del reloj y el pix del reloj también. Para la segunda entidad es el controlador de VGA, que fue el primer código que vimos, muy por encima, porque como dije, es como un estándar que se lleva a cabo para poderlo utilizar en donde se hace uso del reloj, del V-Sync y del H-Sync, del DISP, igual de la columna y del renglón. Bueno, para la entidad 3 esto es el Image Generator, donde donde pintamos, donde creamos nuestro mapa, donde también lo utilicé para el movimiento de los dos personajes, tanto del bueno como del malo, los márgenes y todo ya lo visual y la funcionalidad del juego. Y finalmente el reloj lento, que como dije lo utilizamos para modificar la velocidad con el que nuestros personajes se desplazaban por el mapa. Bueno, este sería el top. Ahora pasamos al generador de 25, que básicamente lo que hicimos aquí fue tener nuestro reloj de 50 MHz y negarlo para que de esta forma se convirtiera en uno de 25. Esto pues lo vamos a utilizar ya en la parte de colisiones para poderlo hacer como de una forma más sencilla. Eso se explicará ya más en el proyecto 4 más a detalle. Y tenemos también nuestro reloj lento, que como dije, el valor que se nos brindó para las tareas era de 25 millones. Pero cuando lo implementé para el videojuego, el movimiento de los personajes era demasiado lento. Demasiado, demasiado lento. Igual al disparar la flecha se avanzaba prácticamente nada. Entonces, pues el juego se hacía injugable, por así decirlo. Y después de estar haciendo pruebas, pues encontré que lo más óptimo era dejarlo en 500.000.
Ahorita, al final que haga la demostración del juego, se notará que es un movimiento muchísimo más fluido y está más entretenido. Bueno, pasamos al último código, que este es donde vamos a profundizar mucho. Y nos encontramos que este es el generador de imágenes, donde tenemos los píxeles de Y, los píxeles de X con nuestros estándares de pantalla para VGA que son de 640 en columna o y 480 para X o renglón. Tenemos las diferentes variables como el display, el row, la columna, los tres vectores de colores, como les expliqué ahorita, una entrada para Deep Switch, nuestra entrada para el reloj y los dos push button que tenemos también. Bueno, primero que nada, aquí definimos las señales. Tenemos las señales para el personaje Link, que lo resumimos de esta forma, X-LNK, con un rango de 19 a 479. Este rango de 19 se utilizó para dejar como un margen, por así decirlo, para que no choque la parte de hasta arriba. Y el Y también se puso un rango de 15 a 639 para que tenga un pequeño margen del lado izquierdo y que no esté pegado a la pantalla y no se vea feo. Tenemos igual vectores para la flecha, que podemos ver que son muy similares a los de Link. En la parte del movimiento lo explicaré un poco más a detalle también. Cambia aquí un poco este valor de 639 a 670 porque para la flecha sí vamos a utilizar toda la pantalla. Tenemos la variable para el enemigo, que tiene valores bastante diferentes a los de Link. Y estos últimos dos, bueno, hay una cosa con estos últimos dos. Estos dos los implementé para una funcionalidad más adelante para el mapa. En caso de que no la llegue a utilizar porque veo que no es muy efectiva o que pierde hasta de forma visual, que se ve como ya muy exagerado el mapa, lo reemplazaré ya en el dibujo. Pero si se llega a ver bien, pues lo aprovecharé. Lo puse de esta forma porque tenía que hacer las pruebas de todas formas para ver si era óptimo o no óptimo. Pero básicamente están de momento sin nada, únicamente como para asignarlo de una vez. Y tenemos una señal de presión de botón en cero. Bueno, aquí comenzamos. Esta es la forma en la que se dibuja dentro de VGA. Tenemos un if que siempre va a comenzar así. Como podemos ver, esta es la parte para dibujar al personaje principal, a Link. Se dibuja de la siguiente forma. Aquí decimos que si el renglón es menor que la variable de Link y, y el renglón es mayor, perdón, al revés. Si el renglón es mayor a la variable de Link y el reloj es menor a la variable de Link más 6 y además la columna es mayor a la variable de Link en Y más 69 y columna es menor a la variable de link en Y más 76, todo ese rango, todo ese pedazo, tanto para X como para Y, se va a colorear de algún color que nosotros asignemos por esta regla. En este caso estamos diciendo que todos estos rangos de 1 a 6 y de 70 a 76 se van a pintar de color azul. Y así para cada uno de los cuadros que queramos pintar. Esto se puede extender demasiado porque podemos pintar literalmente un cuadro por instrucción. Esto es pintar 5 píxeles únicamente. Recordemos que para X tenemos 480. Entonces se hace muy largo esta forma de dibujar. Pero también podemos pintar como por segmentos, como aquí. Tenemos de 35 a 55. Prácticamente estamos dibujando 20 píxeles seguidos. Tenemos otra combinación de colores porque también podemos combinarlos. Uno significa encendido. Y aquí como teníamos el azul en uno, todo esto se pinta de azul, pero podemos hacer combinaciones de rojo y azul para crear otro nuevo color. Aquí, por ejemplo, estamos utilizando un azul. Aquí estamos encendiendo los tres. Esto significaría un color blanco. Igualmente, si los tres los tenemos en cero, es un color negro. Entonces podemos estar jugando con los colores y así fue como empezamos a dibujar a Link. Todas estas instrucciones son para dibujar al personaje principal. Podemos ver que los tengo comentados de este lado como
Esta instrucción fue, estas dos son para los ojos, este para el borde del personaje, observaciones para las flechas. Seguimos avanzando y podemos ver que la siguiente cosa que dibujé fue la flecha. Tenemos la misma lógica, pero con la otra variable. Como podemos observar, aquí tenemos la de link y aquí tenemos la de flecha. Decimos igualmente que de 30 a 36 se va a pintar de este color en X y de 84 a 96 para Y se va a pintar de color blanco. Respetamos esta lógica para toda la flecha y pasamos al enemigo, Octorok. Igualmente que Link y en la flecha, respetamos la misma lógica para todo. Podemos pintar por píxeles separados, independientes, podemos pintar por rangos, diferentes colores, todo igual. Y finalmente lo que más tardó fue en el mapa del nivel. Aquí todo este texto, todo este pedazo, desde borde hasta, hasta acá abajo, los fui separando por secciones para que se me facilitara un poco más. Porque como todo se tiene que ir haciendo por ciertos rangos, es ir probando, ir revisando para que pueda hacerse un contorno. Esto va a ser un contorno para un lago que dibujé en medio del mapa. Entonces seguimos bajando y hasta acá. Todo esto fue el contorno. Aquí en esta simple instrucción podemos ver que abarca demasiado rango de 139 a 310 y de 150 a 490 en Y. Como podemos ver, esto es el lago, es como todo el rectángulo que abarca el agua. Por eso está de color azul. Bueno, y finalmente tenemos la instrucción aquí de else, donde decimos que si no se cumple ninguno de los otros rangos, todo se va a pintar de color blanco, de verde, perdón. Esto va a representar el fondo, que en este caso estoy haciendo como si fuera un pasto. Entonces tenemos todo el fondo pintado de verde y el contorno del lago en negro y todo lo que llega el lago en azul. Ahora sí pasamos al movimiento de los personajes, donde utilizamos el proceso del reloj y del deep switch. Empezamos con el movimiento del el personaje principal de Link. Tenemos esta lógica donde activamos el reloj y tenemos un primer if, un segundo if, además del reloj, en donde decimos que si el deep switch está en cero, o sea que está hacia abajo, y tenemos un push button en cero, o sea, activado, esto funciona como lógica negada. Supongamos que la señal del push button, siempre, mientras no esté presionado el push button, lo está transmitiendo, está siempre transmitiendo una señal. Entonces eso significaría que está encendido, sería un uno. Cuando nosotros presionamos el botón, interrumpimos esa señal, por lo que estaría convirtiéndolo en, bueno, sería un cero, por lo que es lógica negada. Bueno, cuando esas dos cosas se cumplen, que el deep switch esté abajo y que el botón esté presionado, entonces tenemos que el link en la parte de X, de renglones de X, puede moverse en un rango de 1 a 360. ¿Por qué 360? Porque vamos a dejar un pequeño marco abajo y además cuando salga de esta instrucción, bueno, cuando se mete esta instrucción, se van a estar sumando 3 unidades. Entonces, si el link está en el píxel 1, va a estar sumando de 3 en 3 en 3 en 3 hasta que ya no cumpla esta instrucción. Y como podemos ver, esas tres se van asignando para X, únicamente para el movimiento de X y no de Y. Y se queda igual porque el personaje únicamente se mueve de arriba hacia abajo. No tenemos movimiento en forma horizontal, únicamente vertical. Cuando salimos de estos 360, podemos ver que se le asigna el valor de 360 al link. Como dije, es para que no, para que se mantenga como un pequeño margen, que no pueda pasarse de la pantalla y se vaya hasta el infinito para abajo. Esto sería lo correspondiente a que pueda bajar el personaje. Ahora lo mismo, pero invertido para subir. Cuando tenemos el deep switch activo y presionamos el botón, tenemos un movimiento desde el píxel 19 hasta el 480. Esto igual para que no se salga del mapa, pero como podemos ver aquí, es diferente. Aquí era positivo, se le sumaban 3 para que vaya bajando y aquí se le restan 3 para que vaya subiendo.
Y igual se mantiene porque no hay ese tipo de movimiento. Y cuando llega a menos de, cuando se quiere pasar de 19, asignamos 19 para que sea como el tope, el límite de hacia arriba que podemos llegar. Eso sería todo lo referente al movimiento de Link. Ahora pasamos al de Octorok, que es el malo, en donde aquí tenemos un movimiento cíclico, infinito. Siempre va a estar repitiendo, repitiendo y repitiendo. Esto es de arriba hacia abajo únicamente el movimiento. Como podemos ver aquí, estamos diciendo que si x de oct es mayor a 0 y menor a 360, entonces se le va a ir sumando 2. Esto dice que empezamos desde arriba y se van sumando 2, 2, 2 hasta llegar al 360. ¿Qué pasa cuando sale de ese 360? Porque en este caso sí es posible que salga. Saldría de este if y entraría directamente al else, donde decimos que le asignamos el valor de 10 a oct. Entonces, supongamos que llega a 360 el enemigo, va a volver a aparecer en 10, en el píxel número 10 y va a seguir bajando, llega a más de 360 y vuelve a aparecer en 10 y va a estar haciendo este movimiento infinitamente hasta que cancelemos el programa. Y ahora viene la lógica de la flecha. Esta es un poco más complicada. Bueno, aquí tenemos el otro dip switch, que este es para disparar. Y estamos diciendo que cuando esté encendido, entonces asignamos el valor de 1 a nuestra variable bottom disp presionado. Y ya tendría este valor de 1. Cuando pase eso, asignamos los valores del X en link a los valores de X en flecha. Y esto es porque siempre van a ir juntos. El link va bajando, pero con su misma flecha. Entonces, esto va a hacer que vayan siempre juntos y cuando presionemos el botón, la flecha se va a quedar en esta sección. Link va a seguir bajando o lo podemos seguir manipulando y la flecha se va a mantener en ese renglón. Y como podemos ver, pues, se le asigna el valor de 15 en Y para la flecha, para que se quede en ese espacio. Y ya saldría de este if. Y pasaríamos al otro if, que revisaría que flecha sea menor a 640 y que el botón, bueno, la variable de botón que asignamos aquí esté presionada. O sea, que hayamos presionado el dip switch. Entonces el movimiento de la flecha en Y sería de 5 en 5. En este caso ya hace referencia a las columnas y será el movimiento de izquierda a derecha de forma horizontal. Si se cumple que la flecha está entre este rango, entonces pasamos a este if. Este if de momento está implementado para simular como un impacto al enemigo. Todavía no está optimizado como colisión, solamente es algo visual de momento para poder hacer referencia en el juego. Entonces aquí estamos diciendo que la X de Arrow se le suman 35 y si este valor es mayor que el personaje del enemigo en X más 20 y también la variable de Arrow en X más 35 es menor al del enemigo más 71, entonces Y de Arrow se le asigna 650. ¿Qué hace referencia a esto? Estamos haciendo referencia como la hitbox del malo. ¿Qué es una hitbox? Por si no saben, es como la zona de impacto que tiene el enemigo. Supongamos que puede el enemigo estar de este tamaño, pero solamente en una pequeña zona del cuerpo es donde puede validarse como el impacto. Por esto es una simulación de colisión. Y cuando la flecha está entre ese rango del enemigo, se le va a asignar el valor de 650 en Y. ¿Por qué? Pues básicamente para que desaparezca la flecha si se encuentra en ese rango. Entonces supongamos que llega la flecha, entra en la hitbox del enemigo, desaparece la flecha y se le asigna el valor de 650 que lo va a reiniciar al movimiento de Link. Así ya no se sigue la flecha. Es como la animación. Porque si estamos fuera de este rango, la flecha va a seguir su curso normal hasta salirse del mapa. Si llega el enemigo, llega aquí, desaparece y vuelve a tenerla en su arco el personaje principal. Que pues básicamente, bueno, y esta parte es otro if en el que decimos que si el Y de Arrow es mayor a 640, entonces es como asignamos el 0 para el botón de presión y poder volver a disparar.
porque si no hacemos eso, nada más podremos disparar una vez por partida. Y pues eso sería todos mis códigos. A continuación, mostraré el video de cómo funciona el juego. Como podemos ver, esto se controla por la tarjeta y tiene el personaje principal movimientos hacia arriba, hacia abajo y con push button dispara. Y pues bueno, ese fue mi proyecto 3.